Jonás. Hoy vamos a aprender quién era Jonás y qué fue lo que Dios le pidió que hiciera y cómo Jonás se portó con Dios. Jonás era un hombre bueno que había sido escogido por Dios para predicar en la ciudad de Nínive. Un día Dios le pidió a Jonás que fuera a un lugar llamado Nínive y que le dijera a sus habitantes que dejaran de ser malos. Resulta que Jonás estaba muy tranquilo y de repente Dios le habló. Y cuando le dice que vaya a decirle a la gente de Nínive que se porte bien, Jonás no quería ir a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Nínive era una ciudad donde habían personas muy malas y por eso Dios quería que Jonás fuera allí para que los habitantes de esa ciudad cambiaran su forma de ser. El único problema, ¿saben cuál era, niños? El único problema era que Jonás no quería ayudar a las personas. Él sabía que ellos eran malos y quería que fueran castigados por sus errores. O sea que Jonás no quería ser obediente con Dios. Dios le había pedido que fuera a hablar con la gente de Nínive, pero Jonás se estaba portando muy desobediente. Él no quería hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo. Así que en lugar de escuchar a Dios, Jonás pensó en huir de Nínive y no hacer lo que Dios le había pedido. O sea que Jonás fue desobediente. Corrió hacia el mar y ahí encontró un barco que iba hacia otra ciudad. Jonás quería irse lejos para que Dios no lo encontrara y no tuviera que hacerle caso. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Dios lo encontró? ¿O será que Jonás sí se pudo esconder de Dios? Al poco tiempo de que el barco se había alejado de la orilla, hubo una tormenta muy fuerte que comenzó a lanzar el barco de un lado a otro. ¡Qué miedo! Todos los hombres estaban muy asustados, así que comenzaron a lanzar sus bolsas de equipaje por la borda, tratando de evitar que el barco se hundiera, y el barco se movía, y la lluvia, shhh, y muchos truenos, y estaban muy asustados. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes qué harían si estuvieran en un barco y a empezar a llover muy fuerte y el barco se movía y se movía? ¡Qué susto! El capitán pronto fue a buscar a Jonás, que aún estaba dormido en el barco, y entonces le dijo: ¿Cómo puedes dormir? Levántate y ora a tu Dios. Tal vez Él nos pueda ayudar. El capitán no cayó en cuenta de que Jonás no creía en un Dios cualquiera, sino en el Dios verdadero que podía ayudarlos. Mientras tanto, los otros marineros decidieron que la tormenta era culpa de Jonás. Había tenido que hacer algo muy malo para que Dios se enojara. Así que le preguntaron a Jonás: ¿qué es lo que has hecho? Muy enojados porque tenía mucho miedo. Y Jonás les dijo: creo en el Señor Dios del cielo, quien hizo el mal en la tierra, y estoy escapando de algo que Dios me pidió que hiciera. Lo que está sucediendo es mi culpa. Si me lanzan al mar, la tormenta se detendrá. Tenían que lanzar a Jonás al mar y dejarlo ahí solito. Ay, no. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y cuando lanzaron a Jonás al mar, la tormenta paró. Inmediatamente el mar se quedó quietico. Y ya todos estaban más tranquilos porque no se iban a hundir. Pero Jonás se quedó en el mar solito, solito. Entonces el capitán y la tripulación miraron hacia el mar y vieron a un gran pez que llegó y se tragó a Jonás. ¡Ay, qué miedo! Pero ¿saben quién mandó ese pez? Lo mandó Dios. Dios había enviado a este pez para evitar que Jonás se ahogara. Jonás se quedó dentro del pez. Adivinen cuántos días se quedó en el pez. ¿Uno? ¿Dos? Se quedó 3 días y 3 noches. Muy bien. Solo piensen por un segundo, ¿cómo sería estar dentro de un pez?
No hay ventanas, pero sí hay muchas cosas extrañas flotando alrededor. Pero no las podemos ver porque todo está oscuro allá adentro. Ay, no, pobrecito Jonás. Jonás oró mucho a Dios mientras estaba atrapado dentro del pez. Le pidió que lo perdonara por escapar y también le agradeció por no permitir que se ahogara. Recuerden que fue Dios el que mandó ese pez para que Jonás no se ahogara. Entonces el Señor le dijo por segunda vez que fuera a Nínive y que le dijera a sus gentes que dejaran de ser malos. Esta vez Jonás, ¿qué hizo? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Jonás obedeció o se fue otra vez? ¿Qué piensan? Pues resulta que Jonás obedeció a Dios y salió hacia Nínive inmediatamente. Cuando llegó, le contó a la gente lo que había pasado. Les advirtió que Jesús había dicho que deberían dejar de hacer cosas malas, porque de lo contrario, en 40 días la ciudad y todo lo que hubiera en ella sería destruido. ¡Ah! ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Será que la gente de Nínive hace caso? Uy, vamos a ver. Para sorpresa de Jonás, las personas lo escucharon y oraron a Dios y pidieron perdón por todas las cosas malas que habían hecho. Jonás se fue de la ciudad muy enojado. Estaba enfurecido porque Dios no había castigado a las personas de esa ciudad. Él sabía que Dios era un Dios de amor y que no quería destruir nada a no ser que tuviera que hacerlo. Así que Jonás se fue a la montaña enfadado. Dios lo vio y sabía cómo se sentía. Dios le explicó que Él ama a todos. Después de todo, Él nos hizo. No le gusta destruir a la gente que hace cosas malas. En lugar de eso, Dios prefiere ver que cambiamos las cosas malas que hacemos y volvemos al camino del bien.